Hola amigos, mi nombre es Denis Chen, oriundo de acá de Cobán, Alta Verapaz. Un gusto saludarlos y acá estamos a la orden. Sí, inicia pues desde pequeño. Realmente yo vengo de una familia futbolera, pero no profesionales de mi papá, ¿verdad? Entonces yo creo que tuve la dicha y la suerte de jugar profesionalmente, pero todo se inicia a la edad de 7 años. Realmente me recuerdo, yo soy criado en el Cantón Las Casas, barrio Cantón Las Casas de la zona 8. Pues ahí, pues allá abajito del cementerio hay un campito y el cual pues todos los domingos mi papá formaba parte de un equipo Cruzeiro, si no estoy mal que se llamaba en ese entonces. Yo tenía 7 años y lo iba a ver jugar, pero más que verlo jugar yo me ponía a jugar atrás de la portería y nunca pues tuve la dicha de ver jugar a mi papá. Entonces, pero cada vez me decía él, ¿me miraste jugar? Sí, le decía yo, para contarle que no me regañara, ¿va? Pero realmente viene desde una familia futbolera, ¿no? Que antes mi papá y mis hermanos también practicaron fútbol, pero ellos no llegaron a jugar profesionalmente. Pues a mí me tocó la dicha y pues así inicia este pequeño sueño, el cual pues yo como niño jugando, corriendo atrás de un balón, de una pelota de fútbol de plástico, detrás de una piedra, de lo que fuera, ¿no? Con tal de ir pateando algo. Creo que eso ya lo traía yo desde pequeño y pues así se da la oportunidad. Y que también el inicio no fue muy prometedor, o sea, a como es ahora, al tener muchas cosas, lo cual nosotros no tuvimos, el ver escuelas, el ver academias, eso nosotros no lo tuvimos, sino que fue algo difícil, ¿no? Porque esa época también mi papá era muy estricto y no nos dejaba jugar fútbol. Entonces teníamos que él decía 1 hora a la casa y teníamos que estar por lo menos un minuto antes de que esa hora se cumpliera, si no pues nos castigaba o nos pegaba en ese entonces. Éramos bien corregidos en ese entonces y pues así es como inicia mi sueño futbolístico, el participar en torneos de mosquitos como era tradicionalmente acá. Entonces formé parte de la Salvador de Oliva, ahí que también yo estudié en la Salvador de Oliva. Mi primer entrenador fue el profesor Carlos Pacay, ¿ya? Que todavía pues lo miro de vez en cuando acá por las calles de Cobán. Y de ahí iniciamos, ¿no? Iniciamos ese recorrido en el cual pues me lleva a mí el lograr cosas importantes en mi carrera futbolística más adelante. Pero sí, realmente en la Salvador de Oliva fue lo importante, el empujoncito que se dio, ¿no? Para que yo fuera jugador profesional de fútbol, pasando por equipos en categorías juveniles en San Jorge, y de ahí pues en selecciones de Alta Verapaz. Tuve la dicha también de formar parte de selecciones de Alta Verapaz en el 93 con Walter Giovanni Max, el famoso Misi, que nos llevó a jugar mis primeros juegos nacionales en Guatemala. Creo que fue también algo importante, un apoyo vital con grandes jugadores como Herbert Greg, que también militó en Liga Mayor, y otros compañeros que talmente recuerdo, ¿no? Que lamentablemente tenían muy buenas condiciones. Inclusive mi hermano, al que yo le sigo, tuvo muy buenas condiciones, pero él tampoco quiso seguir jugando fútbol, se dedicó a otras cosas y pues inicia eso. En el 94 también formo parte de la selección de Alta Verapaz siendo capitán. Acá en Cobán fueron los Juegos Nacionales, me recuerdo, quedando eliminados en fases por Santa Rosa, si no estoy mal. Y pues de ahí se da la vinculación a jugar a Carchá de la tercera división. Es donde ya pues uno inicia como todo joven, ¿no? A la edad como de 16 años. El estar jugando, el estar ya en esas instancias, en una liga de no aficionados, como se le llama ahora. Entonces de ahí inicia, pues esa es mi sueño nuevamente, a jugar fútbol y pasar por las siguientes categorías que son segunda división en Panzós, ajá, siendo mi entrenador Julián Trujillo, teniendo también buenos jugadores como Omar Echeverría, que en paz descanse, un buen portero, Cristian Barrientos, el hijo del profesor Carlos Barrientos, que fue entrenador de categorías en segunda división, tercera, y en Cobán Imperial también, pues, que es el asistente del profesor Rafa Díaz. Entonces creo que fueron compañeros los cuales a mí pues me motivaron a seguir trabajando y pues alcanzar un sueño que a la larga pues dio sus frutos años siguientes, ¿va? Se da ya en la selección de Alta Verapaz. Realmente
como bien lo decís, en esas categorías a nosotros no nos indican que vas a jugar de defensa central. Bueno, en ese entonces decían stopper, líbero, defensa derecho, defensa izquierdo. No nos decían nada de eso, sino que ahí a nosotros el profesor Walter Mas, Misi, el profesor Walter Misi, es el que a mí pues me pone de lateral derecho. Ya, él me dice, vas a jugar de defensa derecho. En ese entonces, vaya, está bien, le decía yo. Entonces, pero como yo no traíamos algo así que nos dijeran a nosotros, vas a ser de este lado, vas a jugar de este lado. Bueno, me la tuve que arreglar, me la tuve que arreglar y pues ahí iniciamos en la selección. Primero del lado derecho, siendo lateral derecho. En Carchá, pues ya se viene otra situación, ya en tercera división, el jugar en ese entonces se jugaba como un líbero. Y bueno, o sea, yo por la rapidez que tenía, realmente porque yo era un jugador algo rápido, entonces igual Misi era mi entrenador en Carchá lateral, que él es el que nos lleva a esa categoría en Carchá, me pone a mí de líbero. Entonces él me dice que tengo que jugar de defensa líbero. Haroldo Santos, mi marcador, son el que yo me recuerdo. Y así es como yo pues vuelvo a jugar de líbero en esa categoría ya en tercera división. Es difícil, a mí no difícil, lo que pasa es que a mí también me toca la suerte, o tengo la suerte de que Julián Trujillo, fui recomendado por el profesor Misi con Julián Trujillo. Entonces él también ya pasé a la segunda división, ¿va? Entonces voy por etapas, como te digo, tercera división, segunda división, primera división, hasta llegar a Liga Mayor. Fueron mis 3 etapas que supuestamente tiene que pasar uno como futbolista. En ese entonces tenía que pasar uno como futbolista, tercera división, segunda división y primera división para poder vincularse ya a Liga Mayor. Pero voy a segunda división con el Deportivo Panzós. Ya Julián Trujillo pues me va a hablar a la casa. Realmente yo vivía atrás del cementerio general. Va a la casa y me dice y me comenta que él quiere que yo juegue en Panzós de la segunda división, que él va a ser el entrenador. En ese entonces recuerdo que me dijo, te vamos a pagar 500 quetzales, ¿ya? Pero nosotros no lo hacíamos por el dinero, sino que lo hacíamos por el amor al fútbol, ¿va? Porque realmente en ese entonces pues era muy difícil conseguir patrocinios y todo eso. Entonces nos toca y yo realmente acepto ir con Julián. Entonces él ya ahí a mí me pasa de lateral izquierdo. Él ya tenía ocupado sus puestos de lateral derecho, de centrales, y a mí me pasa al lateral izquierdo. Entonces ahí, viendo que yo era ambidiestro, realmente que manejaba los 2 perfiles, entonces él me pone del lado izquierdo y ahí es donde yo me desenvuelvo hasta llegar a Liga Mayor. Entonces, pero por él es el que me da a mí la pauta de iniciar por el lado izquierdo, el cual pues también yo nunca no había desconocido ese puesto porque en selecciones había jugado del lado derecho. Entonces era lo mismo, solo que a perfil cambiado. Entonces se me da la oportunidad y fuimos trabajando y jugando con Julián. Llegamos a unas instancias de cuartos de final, si no estoy mal, nos eliminan en el puerto de San José. El puerto de San José nos elimina y entonces nos llevan a jugar a campos difíciles, realmente muy difíciles y en mal estado. Realmente en tercera, segunda división los campos eran en mal estado, pero nosotros por el amor al fútbol era que pues nos desenvolvíamos a un 100%, entonces era lo que nos gustaba a nosotros y así fue. Igual, entonces como decía él, 500 quetzales nos pagaban en ese entonces y yo estaba estudiando, realmente estaba sacando la carrera de bachiller en computación en San Juan Chamelco. Entonces me ayudaba un poco eso y ayudaba un poco a mi familia, entonces era eso. Y también no me recuerdo que nos tocaban, que a veces no había cómo nos pagaban, o sea, no había sueldo en ese entonces o nos quedaban a deber. Entonces lo que hacían, el único patrocinio que me recuerdo que tenía era la Pepsi. Entonces la Pepsi a veces no podía dar efectivo, sino que daba producto, las gaseosas. Entonces nosotros nos daban, no sé si 5 o 10 cajas de gaseosas, porque nosotros lo teníamos que vender. Entonces así era como complementábamos nuestro sueldo. Entonces así fue como realmente pues logramos sufrir varias cosas y también pasamos varias dificultades en el sentido del transporte, ¿va? Que nosotros viajábamos en camión. Felices, puros niños realmente, porque viajábamos en camión, porque antes era muy difícil pagar un bus, era muy costoso. Entonces a nosotros nos tocaba esa situación en el cual
pues nos tocó sufrir, pero a la larga fue un sufrimiento, lo que sembramos lo cosechamos más adelante. Sí, realmente yo me recuerdo, pero antes de eso pasamos a Carchá, de Carchá pasamos a Teculután, realmente, perdón, de Panzós pasamos a Teculután en primera división. Entonces creo que fue algo importante también. Entonces aquí ya cambié de aires, realmente aquí ya cambié de aires, me tuve que ir a la ciudad capital, para que pudieras ya debutar en Liga Mayor, pero como te repito, pasé a tercera división, segunda división y de ahí pasamos a Teculután a primera división. Entonces fue algo muy importante. De Teculután pasé a Carchaya debutando en Liga Mayor. Sí, exactamente. Te voy a comentar un poco lo que fue el cual yo no pude estar en Cobán. Ya, tal vez eso a mí la gente a veces me recrimina un poco acá, pero todo esto se da en una preselección, realmente en una preselección sub-20, la cual el entrenador de la selección mayor era Miguel Ángel Brindisi y tenían que sacar una selección sub-20. Entonces yo estaba en Panzós en segunda división. Ya viene Julián Trujillo, me dice que tenía que ir a hacer pruebas al Estadio Verapaz con otros compañeros, la cual pues yo no fui, ¿verdad? No le tomé importancia, realmente no le tomé importancia y no llegué a las pruebas. Entonces Julián me va a buscar a la casa y me regaña, como que si fuera mi papá, me regaña y me dice que yo me tengo que ir la siguiente semana a la ciudad capital a hacer las pruebas, por no hacerlas aquí en Cobán. Entonces tuvimos la suerte de ir y yo le dije a Julián que yo no conocía la ciudad capital. Imagínense, yo fui en el 93, 2 años después tenía que ir, pero fui con un grupo de jugadores, ¿verdad? Con la selección. Entonces yo no conocía y le dije, y él me da la dirección, la cual y me dice, mira, me dijo, y yo le decía que tampoco tenía yo dinero para irme en bus. Entonces viene él y me dice, mira, aquí me recuerdo bien, te doy 100 quetzales y como te van a dar viáticos, después me los devolves. Entonces, pero yo no me quería ir, pero tomé la decisión y me fui. Agarré ya mi barco, se puede decir, agarré y me fui. Llegué con la dirección y todo eso, entonces estando allá, el entrenador de la selección de las categorías menores era José Emilio Mitrovich y Rolando Esqueo. Ya, eran 2 personajes. Mitrovich, pues quien no lo conoce, era el famoso apodado Nazareno, ¿va? Un argentino que vino acá a hacer cosas importantes con Municipal. Entonces él me dice, cuando llego, me dice, vos sos el muchacho que mandó el Chueco, porque así le dicen a Julián Trujillo, el Chueco. Sí, le digo, muy bien, prepárate y hacete. Hicimos las pruebas, gracias a Dios. Habían alrededor de 30 compañeros de todo el país de Guatemala, ¿va? De categorías especiales, la cual yo nunca pasé. Pero bueno, tuve la dicha y la suerte de quedarme, pasé el primer filtro, me llamaron a la siguiente semana, volví a pasar el segundo filtro, eran 4 filtros, gracias a Dios fui pasándolos y me quedé en el último filtro, ya con la selección, ya con los que iban a ser integrantes de la selección. Entonces me tocó y en un entreno llega Miguel Ángel Brindisi. Ya yo a esa edad, como de 19 años, llega Miguel Ángel Brindisi y me dice, le pregunta a Julián y me pregunta a mí que si yo ya estaba jugando en Liga Mayor. Ya, yo le digo que no. Entonces le dice a Julián, él ya tiene que estar jugando en Liga Mayor porque ya tiene unas condiciones bárbaras para jugar en Liga Mayor. Y le dice, ofrecéselo en Cobán con está al final don Oscar Chavarría. Según me cuenta Julián Trujillo, que él vino y le ofreció mis servicios a don Oscar Chavarría, que en paz descanse. Y él dijo que él no quería de mis servicios porque era muy joven. Ya, entonces viene Julián Trujillo, fuimos al siguiente microciclo con la selección allá a Guatemala y le pregunta nuevamente Miguel Ángel Brindisi, le pregunta de que si yo había sido contratado por Cobán y dijo que no. Vino Miguel Ángel Brindisi, él había sido contratado por Roberto Arzú, presidente de los Cremas en ese entonces. Él me consigue una cita y viene y yo voy y me llama el presidente, que era Roberto Arzú en ese entonces, de los Cremas, y que le dijo de que yo iba recomendado por Miguel Ángel Brindisi para
poder formar parte de comunicaciones. Entonces yo esa categoría le digo, mira, ¿quieres jugar con el equipo? Y yo le dije que estaba bien. Yo firmé con comunicaciones, porque aquí no me tomaron en cuenta, ¿ya? Entonces, así fue como yo me fui para la ciudad capital. Ahí sigo mi siguiente paso, que es Teculután, siendo filial de comunicaciones, para pasar a primera división. Entonces soy tomado en comunicaciones B, como es ahora supuestamente, pero era Teculután. Entrenábamos en la capital y solo íbamos a jugar a Teculután. Ya ahí pasé 2 años. 2 años jugando en Teculután, fogueándonos más que todo para subir a Liga Mayor. Se da un pequeño percance en unas elecciones también en Winnipeg. Ya, fue un pequeño percance, unos problemas que tuvimos allá. Y acá somos suspendidos por 1 año en selección y por 6 meses no jugar en Liga Mayor. Pero fueron injustas las, ¿cómo se llama? Bueno, tal vez injustas en el sentido de que el presidente en ese entonces de la Federación de Guatemala era Rolando Pineda Lam. Nos suspenden al Pescado Ruiz, a César Alegría y a mi persona por un altercado, un conato de bronca que hubo en los Juegos nacionales, en los Juegos de Winnipeg, en Canadá. Pero acá, y yo siendo parte de comunicaciones, cuando ellos saben que yo voy a salir suspendido, nos sacan del equipo, nos sacan del equipo, dicen que no tenían espacio para mi persona, me sacan del equipo que no tenían espacio para mi persona y me mandan a Carchá. Viene don Juan Ramón Ponceguay, Carchá, solicita mis servicios. Viene don Juan Ramón, me llama y me dice, fíjese que yo quiero que juegue en mi equipo en Liga Mayor, Carchá estaba en Liga Mayor, quiero que juegue en mi equipo, pero usted va a salir suspendido. Pero yo me voy a arriesgar para que la suspensión sea menos. Estamos hablando de 3 meses, me dijo él. Entonces yo le dije que aceptaba. Y así es como yo vengo a jugar a Carchá a Liga Mayor. Debuto un 19 de agosto del 99 en el Estadio La Pedrera, en ese entonces con grama natural, contra Aurora. Perdimos 3-1 o 2-1, si no es mal. Yo hago el gol del descuento. Ya hago el gol, hago mi primer gol en Liga Nacional con Carchá. Al siguiente día salimos suspendidos. Y ahí viene el debate, ¿va? Estuve suspendido 3 meses. Pero con la ayuda de Juan Ramón Ponceguay, pues él me tuvo en el equipo, me tuvo fe y nos quitaron la suspensión. Y así es como yo debuto en Liga Mayor en el 99 con el Deportivo Carchá en Liga Mayor. Pues terminando ese torneo en el 99, Julián Trujillo, yo regreso a Comunicaciones, porque mis papeles pertenecían a Comunicaciones, pero tampoco soy tomado en cuenta. Me dijeron que no tenían espacio en el equipo nuevamente. Entonces Julián Trujillo me llama y me dice, mira, me dice, oíme, me dijo, ¿quieres jugar con Cobán? Yo voy a ser el entrenador, quiero armar un equipo de solo nacionales. Y en verdad armó un equipo de solo nacionales donde estaba Dani Aguilar, Luis Morales, la maquinita en ese entonces, Milton Cabrera, Leonel Corleto, Donaldson Mendoza, Ricardo Bol, por mencionar algunos, ¿va? Y Nelson Morales, somos tomados en cuenta y voy a préstamo nuevamente a Cobán. Así es como yo me vinculo a Cobán Imperial en el 2000, pero en ese entonces FIFA un año anterior saca un comunicado donde dicen que un jugador no puede pertenecer más de 5 años a una institución. Yo firmo un nuevo contrato con Comunicaciones por 5 años. Ya, entonces me prestan a Carchá, me corrió 1 año. Vengo a préstamo a Cobán, me corre el siguiente año. ¿Va? Entonces sí, me recuerdo que en ese entonces, en el 2000, llegamos a etapas de semifinales con Antigua. Antigua nos elimina a nosotros acá en el Verapaz, perdiendo 1-0, allá empatamos 0-0 en Antigua. Estaba Sergio Morales también, por mencionar a otro, ¿va? Que realmente... Y Dede y Regilson Suárez, que me recuerdo que son otros compañeros los cuales yo estuve compartiendo camerino con ellos. Y pues se da la oportunidad también de ir a selección nacional. Debutamos en selección nacional también con Miguel Ángel Brindisi en Edmonton, Canadá, en un partido amistoso contra Irán.
Entonces, si ves, a mí se me da paso a paso el ser, ¿cómo se llama? El alcanzar en los sueños, ¿va? Jugando fútbol, se me da, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad y fui paso a paso consiguiendo mis triunfos y mis, pues, los retos que había tomado en el fútbol. Ahí pues se da otra situación. Quedamos campeones en UNCAF con la selección, ya, en San Pedro Sula, Honduras. Hubo un nuevo formato ahí, el cual era jugar todos contra todos. Un grupo se jugaba todo contra todos, los dos primeros pasaban a siguiente fase. Y en la siguiente fase jugaban los cuatro jugaban todos contra todos. Y el que hacía mayor cantidad de puntos era el campeón. Nos tocó a nosotros hacer la mayor cantidad de puntos. Y fuimos campeones con selección, ¿va? Fue mi primer campeonato con selección nacional. Imagínate qué orgullo sentí yo el conseguir mi primer título con selección nacional. Estando en selección nacional, con grandes jugadores como Eric Miranda, el Picho Trujillo, el Coyote Acevedo, Freddy García, Freddy Thompson empezaba, Walter Hurtarte, Elmer Ponciano, Daniel Pedrosa, Álvaro Jiménez, Eduardo Cocherari, por mencionarte algunos, ¿va? Dwight Pesarosi, por mencionarte algunos de ellos, Waldo Pérez también, Waldo Pérez estaba en su mejor momento en Municipal. Él era uno de los artífices en Municipal, era un motorcito en Municipal siendo lateral derecho. Viene esa situación, ¿va? Que cuando regresamos de ser campeones con selección, retorno yo aquí a Cobán. Terminamos el torneo y todo eso. Estando aquí en Cobán, se terminan los torneos y vuelvo a retomar las conversaciones con Cobán para poder arreglar un año más y ser prestado nuevamente de comunicaciones a Cobán. Vengo y entonces fui a arreglar con Inque Chavarría era el presidente en ese entonces. Fui a arreglar yo mi situación con ellos, mi contrato, digamos, y arreglamos y todo eso, pero casualmente que a mí me citan a las 5 de la tarde, el último jugador en arreglar. Arreglamos y todo eso, llegamos a un arreglo económicamente, pero no firmamos contrato en ese momento, sino que lo teníamos que firmar al siguiente día. Y yo le digo a Inque Chavarría, Inque, firmemos de una vez. Me dijo que no, porque estaban cansados, que había mucha conversación y todo eso. Entonces le digo yo a él, mañana, va a estar bien, mañana a las 9 de la mañana me tocaba ir a firmar mi contrato. Pero en ese entonces a mí me llaman a jugar un torneo de papi fútbol en el Injud y me voy. Cuando regreso a la casa, mi familia me dice que me estaban va de llamar de Guatemala. Entonces las radios y de varios lugares y me dice, y le digo yo, ¿y por qué la insistencia? Pero yo no tenía conocimiento. Eso eran como las 7 de la noche. Como a las 7:15 más o menos, yo iba a cenar cuando recibo una llamada de Guatemala. Que era Walter Ábalos, en ese entonces estaba en RCN. Y a mí por el apellido, me dicen, Chen, me dice, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bien, me dice. Te tengo una noticia bomba, me dice, ¿estás sentado? Me dice, no, le digo, sentate porque te vas a desmayar, me dijo en ese entonces. No, le digo, yo la tomo normal. Y me dijo que yo iba para Municipal. Y yo extrañado, le digo, pero si yo ya arreglé con Cobán. Y él me dice, mi hijo, me dice, si ya arreglaste con Cobán, devolver el dinero si te pagaron y todo, o no has firmado, porque te venís para Municipal. Hicieron cambio de jugadores. Waldo Pérez, Jairo Pérez, que eran de Municipal, van para ¿cómo se llama? Van para Comunicaciones. Tu persona, Omar Pivaral y el Gato Estrada van para Municipal. Hicieron un intercambio de jugadores sin tomarnos en cuenta nosotros. Entonces, y le digo yo no puedo ir porque ya arreglé con Cobán, pero venís para Municipal. Así fue como yo recibí la noticia esa vez, me recuerdo, y entonces, comentando con mi familia, y me dicen, bueno, si te tenés que ir, va, no hay de otra. Yo y mi hijo tenía, 10 meses, me recuerdo, acaba de nacer mi hijo, 10 meses tenía. Pero entonces, bueno, tomo la decisión y me marcho para entablar conversación con los dirigentes de Municipal. Que si el que me pide a mí es Horacio Cordero, y insiste, vio las actuaciones que tuve en Cobán y en selección para ser tomado en cuenta Municipal y que no tenían lateral izquierdo. Entonces yo, como digo, me resolví en lateral izquierdo. Entonces
me tuve que ir para Municipal. Y así fue como inició la aventura en Municipal. La verdad que no, nunca tuve una llamada con ellos. Realmente ellos ya no. Lo único que me recuerdo que nos hicieron un almuerzo por haber quedado campeones con la UNCAF. Y yo le decía, yo no quería ver a Roberto Arzúa, porque él era el presidente de la, y yo no lo quería ver. Y de mala suerte me lo topo en la salida. Él ya venía para afuera y yo iba entrando, no me acuerdo que venía, ¿no? Y me dice, algo que a mí me quedó grabado, y me dice él, mira, fíjate que hicimos el traspaso, pero vas a un buen equipo, vas a estar bien en ese equipo. Pero te digo la verdad, me dijo, vos no tenés cabida en mi equipo, me dijo. Me dice él, va. Y entonces a mí se me quedó grabado eso, va. Me cayó tan mal, pero lo dejé así, lo dejé pasar y pues voy a Municipal donde consigo todos mis logros, la verdad que sí. Voy a Municipal donde empiezo una nueva etapa de mi carrera en Liga Mayor a cosechar triunfos, a cosechar campeonatos. Después de ser campeón con la selección, al año siguiente soy campeón nacional, mi primer campeonato nacional con Municipal, ¿va? Pero sí, así fue como yo llegué a Municipal. Sí, se escribe por decir, voy de Cobán a Municipal. Estoy 3 años, que era mi último tiempo con Municipal, que eran 3 años, mi contrato que me quedaba, los cumplo, cosecho mis triunfos y todo eso, mis campeonatos. Y también en ese año me recuerdo que, a ver, no sé, como que fuimos tocados tal vez por la varita, porque fuimos campeones con la selección y ese mismo año fuimos campeones con Municipal en la UNCAF también, en la UNCAF. Fuimos a Costa Rica a jugar en Saprissa, Olimpia de Honduras, Saprissa de Costa Rica, Olimpia de Honduras, Municipal y Comunicaciones de Guatemala. Nos enfrascamos en un torneo de UNCAF y nosotros fuimos campeones también con Municipal ese año también. Entonces, después de pasar por Municipal mis 3 años, regreso a Cobán. Después de que Cobán fue campeón, regreso acá a la casa, a Cobán. También aquí tuve un paso tal vez difícil, la verdad, aquí en Cobán. En el 2004 tuve un torneo difícil, con muchos problemas con la junta directiva, ¿ya? Con junta directiva, con entrenadores. En nuestro salario también, ¿ya? Nos quedaron debiendo. Ajá. Entonces de ahí el acabose aquí con Cobán fue con Hernández Fuertes, yo muy me recuerdo, el entrenador español nacionalizado tico. Él toma las decisiones de ya no contar conmigo en las etapas finales que Cobán clasificó para jugar con Shela, las etapas finales. En esas etapas finales él me dice que ya no contaba con mi persona, pero no me lo dijo él, sino que me lo dijo un miembro de la directiva, que él ya no quería contar conmigo. Y tomando, yo molesto, le reclamo al profesor, ¿va? Le llamo y le reclamo y le pregunto que por qué él ya no iba a requerir mis servicios, sino que él me dijo de que porque yo estaba pensando en otras cosas, que yo estaba pensando en selección, digo, cuando realmente también tuvimos la suerte de estar en selección, la cual casi llegamos a un mundial, o a pelear el repechaje para ir a un mundial, con grandes jugadores como el Pescado Ruiz, Chalo Romero, el Pando Ramírez, Freddy García, Luis Trigueño Foster, mi persona, Sanabria, Miguel Ángel Cree, Nelson Morales, con un gran grupo, el cual estuvimos a punto de pelear un repechaje para ir a un mundial, a Alemania 2006. Entonces, ya no soy tomado en cuenta aquí en Cobán, me tuve que regresar. Bueno, nuevamente Municipal requirió de mis servicios y me fui nuevamente para Municipal en 2005. Sí, fíjate que fue una alegría, la verdad que nos recordó doña Elita Torreviarte, era la presidenta de la Federación de Guatemala en ese entonces, y él toma la decisión de contratar al Primitivo Maradiaga, ya Ramón Maradiaga, para ser el estratega de la selección mayor. Pero nuestras buenas actuaciones que tuvimos tanto en Municipal y en Cobán cuando estuve acá, también fui tomado en cuenta por él, ¿verdad? Entonces, él tuvimos un seguimiento enorme, él tuvo un seguimiento de nosotros, el cual pues fuimos tomados y siempre fuimos convocados con él. Hasta que lamentablemente yo sufrí una lesión, ¿ya? Para jugar contra Costa Rica ahí en
en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en ese entonces Mateo Flores. Tuve una fractura de quinto metatarsiano en un entrenamiento con la selección, ya, el cual pues me tuvo a mí casi de baja, casi 3 meses o 4 meses, casi un mes, y el cual pues por forzar un poco mi recuperación, no quedó bien de la lesión, sino que quedó con un poco de molestia. Pero soy nuevamente tomado en cuenta por él, ¿verdad? Entonces, bueno, como te digo, a tu pregunta es la alegría que se vivió en ese momento, ¿no? El de estar representando a nuestro país, a nuestros pueblos, a nuestros municipios, a nuestros departamentos. Era una emoción enorme en poner en alto el nombre de Alta Verapaz, ¿va? Siempre fue mi objetivo el poner en alto el nombre de Alta Verapaz. Y estuvimos cerca ahí, se vivió una alegría enorme y creo que fue la selección más cercana a la que estuvimos ahí, este grupo de jugadores, la cual pues tuvimos la dicha de pertenecer y de estar casi cerca para pelear un repechaje o ir a un mundial Alemania 2006, lo cual pues nos preparamos bastante bien. Fue un grupo el cual luchó por su objetivo, ¿verdad? Fue un equipo luchador, el cual jugadores que venían de aportar grandes cosas, varios jugadores que fueron campeones de acá de Cobán los tomaron en cuenta. Se hizo un grupo muy unido, muy homogéneo, el cual pues luchamos por un objetivo, ¿no? Comandados por el Primitivo y por el Pescado Ruiz, que era el estandarte de esa selección, el cual era el que andaba jugando en el extranjero, en la MLS, y cual pues había sido campeón con el Galaxy. Pues nosotros tuvimos la dicha de participar y formar parte de esa selección. Sí, se me abrió una pequeña posibilidad, bueno, 2 posibilidades, que me recuerdo que Almeida, que era nuestro entrenador municipal, me dijo de que quería mandar unos videos a China, ya, que si él me pidió autorización para mandarlos, yo le dije que los mandara, que no había ningún problema. Pero bueno, no sé yo creo que no llegaron, ¿va? Porque nunca tuve contactos, pero no sé. Y hubo otra posibilidad. Iba a venir a hacer, estaban haciendo visorías del Chicago Fire y me dijeron que me iban a mí pues, me iban a observar. Lamentablemente también tengo una lesión en ese torneo, en esa fase, porque íbamos a jugar contra el Chicago Fire, perdón, en la CONCACAF. Pero una semana antes, lamentablemente, yo tuve una ruptura del recto, un desgarre. Y me imposibilitó, entonces se me fue esa oportunidad. Pues esas fueron las únicas 2 oportunidades que yo tuve para poder militar en el extranjero, pero no se dio, pero me quedo satisfecho con lo que conseguí aquí a nivel nacional, ya, tanto con selección como con municipal. Con Cobán, pues lamentablemente mi único logro fue el haber llegado a unas semifinales, pero también creo que fue parte, y los equipos en los cuales milité forman parte de mi ser, ¿no? De mi ser futbolístico. A cada uno los llevo en mi corazón, ¿va? Porque realmente me abrieron las puertas para poder hacer algo que a mí me gustaba, jugar al fútbol. Sí, también tuve un paso por Petafa, también ya en Municipal ya no fui requerido por Enzo Trocero. Enzo Trocero tomó la decisión de que ya no formara yo parte del equipo de Municipal, y se me abren las puertas en Petapa. Albertico Salguero era el entrenador, el cual pues me abrió las puertas y fui vinculado a Petapa. También tuvimos un paso ahí bastante emotivo, bastante fuerte. Llegamos a una semifinal también jugando contra Municipal. Perdimos esa semifinal, 1-0 ganamos en Petapa, si no estoy mal. Y el partido de vuelta lo perdimos, no sé si 3-1, 4-1 en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Pero como te digo, creo que el haber jugado en estos equipos, pues me siento de mucha alegría, muchos recuerdos que vienen a mi mente, ¿no? El cual pues disfruté jugando al fútbol en Liga Nacional por estos equipos. Fíjate que tomamos la decisión porque la familia, se toma la decisión con la familia de regresar a Cobán, ya. No directamente a jugar. Yo tuve en Petapa lamentablemente una ruptura, la cual también tuve una ruptura del recto, la cual me imposibilitó jugar casi 4 meses. Estando con Albertico Salguero también, él ya no requirió de mis servicios, entonces ya no tuve yo, como estaba lesionado, y él ya no quiso mis servicios. Yo estaba en plena recuperación, me logré recuperar y me vine para acá, para Cobán, pero sin equipo. Yo no tenía ningún equipo.
Esa fue en el 2008, 2009, si no estoy mal. 2009. Termino todo vínculo con Petapa. Petapa lamentablemente desciende. Ya tuvimos esa cosa de descender con Petapa. Ya no fui tomado en cuenta, entonces regreso yo a Cobán, pero no sin equipo. Yo no tengo equipo, me vengo acá a terminar de recuperarme. Julián Trujillo, me recuerdo yo que Jalapa fue campeón en ese torneo, no me recuerdo, Jalapa fue campeón. Y Julián Trujillo me llama y me dice que me vaya a jugar con él a Jalapa. Tomo la decisión, vamos a Jalapa, pero para acá con los directivos arreglamos cierta cantidad de sueldo. Y estando en Jalapa, ya llegando a Jalapa, entrenamos y todo eso, pero ya llegando a Jalapa para hablar con los directivos para firmar contrato, me dan en el contrato me ponen otro tipo de sueldo. Entonces yo le digo yo que yo no estaba de acuerdo, ya, que no estaba de acuerdo, que no era lo que habíamos pactado como caballeros, y se arma un relajo, Entonces tomé la decisión de no jugar con Jalapa. Me regreso otra vez para acá, para Cobán, sin equipo nuevamente. Paso, como 6 meses tal vez sin jugar, pero me pido autorización con Cobán Imperial en primera división para poder entrenar. Y entreno con Cobán Imperial en primera división. Cobán no clasifica, el entrenador era un brasileño, no me recuerdo el nombre. Después viene Julián Trujillo otra vez. Julián Trujillo toma las riendas de Cobán Imperial y me vuelve a llamar a mí. Y entonces yo tomo la decisión de jugar con Cobán en primera división en el 2009. La apertura 2009 lo jugamos, no clasificamos, iniciamos el clausura 2010. ¿Ya? Llegamos a etapas finales en el clausura 2010 contra Zacachispas, me recuerdo, para pelear la final, en semifinales, perdón. Y nuevamente pues quedamos eliminados, no pasamos. Entonces volvemos ahí se termina pues ya la carrera de mi persona, va, en el 2010. Se termina ya la carrera, tomamos la decisión por situaciones las cuales pues fueron muy personales, las cuales yo tomé la decisión ya de no volver a jugar más al fútbol. Y así es como pues termina mi carrera futbolística acá de casi 10 años. Sí, exactamente, después de haber terminado eso, pues pasamos muchas situaciones difíciles en mi vida personal, pero bueno, en el 2019 tenemos la dicha de que el Pescado Ruiz, pues soy tomado en un proyecto que él pues había empezado a formar parte en Guatemala con exjugadores y compañeros de él que estuvieron en la especial. Ya, allá tuvimos la dicha, él quería hacer un centro de alto rendimiento para reclutar niños y jóvenes de áreas peligrosas en Guatemala. Ya, vamos allá, se forma se forma en la municipalidad de Villanueva. Él hace un contrato con el alcalde de Villanueva, ya, para integrar las escuelas del Pescado Ruiz. Las escuelas del Pescado Ruiz para reclutar jóvenes y niños, como te repito, que juegan muy bien al fútbol. Y realmente nosotros vemos mucho niño y mucho joven con talento realmente allá en Guatemala, en esas áreas. Vimos allá, pero lamentablemente el proyecto solo duró casi alrededor de 4 meses porque ingresan nuevas autoridades y sacan el proyecto. Entonces nosotros quedamos en el aire, ¿verdad? O sea, ya no fuimos tomados en cuenta. Y te digo, el grupo de trabajo que estaba con el Pescado Ruiz, el cual él formó, estaba Jairo Pérez, Waldo Pérez, Israel Donis, Oliver Paredes, jugador de futsal mundialista, estaba mi persona, estaba Edilzar Palacios, que él jugó con la especial con el Pescado, el profesor Zapata, Byron Zapata, el profesor Robles, Carlos Robles de Malacatán, Ervin Sarabia de Amatitlán, y me falta uno, no me recuerdo qué más, pero fue el grupo de compañeros que él formó para
que nos tomó en cuenta para formar ese proyecto que él tenía. Entonces, lamentablemente fueron truncadas las aspiraciones allá y pues regresamos nuevamente para Cobán. Realmente el mensaje que le daría es que sea disciplinado en primer lugar, ¿ya? Eso tiene que ver mucho en el fútbol, mucha disciplina. Y pues después lo de otro es que si tienen un sueño y una meta que la alcancen, ¿verdad? Que van a haber tropiezos en el camino, van a haber, pero si realmente ellos quieren aspirar a algo importante, tienen que sacrificarse mucho y ser muy disciplinados.